Buenas noches con todos nuevamente. Les presentamos otra edición más de los viernes académicos de CIESMED, la sociedad, el Centro de Investigación de Estudiantes de Medicina de la Universidad Privada de Tacna. En esta ocasión presentamos a la doctora Yesenia Flores Cairo con el tema cardiopatías congénitas. Ella es egresada de la Universidad Nacional de San Agustín, médico cardióloga en el Hospital Daniel Alcides Carrión y es docente en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada de Tacna. Muchas gracias, agradecemos su presencia, doctora, para poder brindarnos esta ponencia. Le doy el pase para que pueda comenzar. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Primero, quisiera agradecerles mucho la invitación. Este tema es un tema muy bonito, es amplio y en el transcurrir de la clase se van a ir dando cuenta que tiene que ver mucho con lógica, sentido común, que tiene que ver, hay muchas cosas que no necesitas tú memorizar para comprender lo que es cardiopatías congénitas. También espero que cada uno de ustedes se encuentre en sus hogares, cuidándose, que esté tratando de pasar lo mejor que pueda en esta cuarentena, estudiando, ejercitándose. ¿Ya? Entonces vamos a empezar. Entonces, como les decía, las cardiopatías congénitas son un amplio rango de enfermedades que vamos a ver en nuestros niños. Generalmente, hasta el 60% de diagnóstico se hace a los recién nacidos. Y eso quiere decir que va a haber un buen porcentaje que no va a ser diagnosticado al momento del nacimiento, sino que vamos a detectarlo mucho después. ¿Ya? Vamos a ir desarrollando para que ustedes tengan un poco de consideración. Cada vez que yo doy una ponencia, me gusta ponerles un pretest al iniciar. Y este pretest lo vamos a resolver al terminar la ponencia. Durante la ponencia, si es que alguno tuviera alguna duda sobre lo que se esté explicando, me lo hace saber, por favor. Entonces, estas preguntas son preguntas que muchas veces se repiten en sus bancos de preguntas, que los van a encontrar, que frecuentemente lo van a preguntar en los exámenes de ASPEFAN, de CONAREM. Entonces, ¿cuál es la cardiopatía congénita más frecuente? Que es diferente a que les pregunten cuál es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente. Otras cosas que deben saber: cardiopatía relacionada con el síndrome de Noonan, qué cardiopatía está relacionada con el síndrome de Williams, al igual que les van a preguntar qué cardiopatía está relacionada con el síndrome de Down, con el síndrome de Turner, ¿no? ¿A qué cardiopatías congénitas corresponde el soplo de Gibson? Luego, ¿qué valvulopatía se relaciona con coartación de aorta? ¿A qué corresponde el corazón en forma de bota en una radiografía de tórax? ¿Cuál es la localización más frecuente de la coartación de aorta? Y los componentes de la tetralogía de Fallot. Perdón. Además, ¿cómo se tratan las crisis hipoxémicas en la tetralogía de Fallot? Entonces, terminando toda la ponencia, se van a dar cuenta que ustedes van a ser capaces de desarrollar estas preguntas fácilmente. Entonces, ¿a qué conocemos como cardiopatías congénitas? Son malformaciones de las cámaras cardíacas o de los grandes vasos, que se va a generar en el desarrollo intrauterino, ¿no? Sabemos que el corazón, el sistema cardiovascular se va a desarrollar entre la tercera y la octava semana de gestación. Entonces, va a ser una alteración en el desarrollo embriológico. En la epidemiología, el 1% de recién nacidos vivos tienen estas malformaciones. El 90% son de causa multifactorial, el 5% por causas ambientales relacionadas con rubiola, talidomida, alcohol, cigarrillos. ¿Y cuál es la cardiopatía congénita más frecuente? Es la comunicación interventricular. ¿Ya? Ustedes van a encontrar en la literatura que esta pregunta esto se repite bastante. Pero si es que encontraran ustedes en alguna de sus alternativas que les ponen válvula aórtica bicúspide como cardiopatía congénita más frecuente, esa sería la respuesta. ¿Ya? Hasta el 1% de población general, de
población normal puede tener una válvula aórtica bicúspide y que no le cause ningún tipo de sintomatología. Puede ser una válvula bicúspide normofuncionante que no va a generar ningún tipo de alteración en los niños. Ya, pero si es que no les ponen válvula aórtica bicúspide, la respuesta es la comunicación interventricular. El 60% de diagnósticos de estas cardiopatías congénitas se realizan al momento del nacimiento. Eso quiere decir que un 40% no vamos a diagnosticarlo y pueden venir niños, pueden venir infantes, niños, adolescentes, inclusive adultos que han tenido alguna cardiopatía congénita y que nunca fue detectada. Entonces, para ser más precisos, para tener más diagnóstico, tenemos que ver antecedentes familiares. Si se ha visto que del 2 al 7% hay un riesgo cuando se tienen familiares en primer grado que tengan cardiopatías congénitas. Entonces a ellos hay que hacerle un screening familiar. Enfermedades maternas, madres añosas, que tengan diabetes, enfermedad del colágeno o que hayan expuesto algún tipo de fármacos o drogas, debemos hacer el screening a sus bebés. Y en factores personales, que un bebé nazca con una cromosomopatía o que tengan algún tipo de malformación genética, ¿no? Y los síndromes asociados Turner, Noonan, Williams, Down. Que estos síndromes se ha visto que el 50% de estos bebés tienen cardiopatía congénita. Entonces es importante hacerles el screening a estos pacientitos. Ahora, ya que hemos estado hablando de síndromes y qué cardiopatías se van a relacionar mucho con ellos, acá tenemos el siguiente listado. Que estos siempre se los van a preguntar en los exámenes. No hay ni un solo examen que no tenga un síndrome y que lo relacionen con algún tipo de malformación. Eso ya tanto para las preguntas de pediatría como para las preguntas de cardiología. Entonces, la borrelia congénita se ha visto que más está asociado a ductus arteriosos. Y en segundo lugar, estenosis pulmonar supravalvular. El síndrome de Turner, nunca se olviden, si alguna vez ven algún paciente que tenga síndrome de Turner, está asociado a coartación de aorta. El síndrome de Noonan a estenosis pulmonar. El síndrome de DiGeorge a tronco arterioso. El síndrome de Down al canal auriculoventricular. ¿Ya? Esta es una pregunta que se ha repetido bastante. ¿Ya? ¿Cuál es la cardiopatía congénita más frecuente en el síndrome de Down? El canal auriculoventricular. Y como segunda opción está el CIB. Y esta también se repite bastante. ¿Qué cardiopatías congénitas tiene el hijo de madre diabética? Una hipertrofia septal asimétrica. Y aquí les aumentaba uno más, que es el síndrome de Williams, que está relacionado con una estenosis supravalvular aórtica. Entonces, tenemos muchas cardiopatías congénitas. Vamos a tratar de revisar las más importantes, pero como ven, miren, del 30 al 35% son comunicación interventricular y comunicación interauricular como segunda de 6 a 8%. Entonces, las más frecuentes van a ser estos defectos simples, ¿no? CIB, CIA. Ahora, ¿cómo las clasificamos? Ustedes van a ver en sus textos, en sus bibliografías, que generalmente se clasifican así, en las cianóticas y las acianóticas. Entonces, esto va a ver mucho con la fisiopatología de la cardiopatía congénita. Miren la cantidad de malformaciones cardíacas que nos ponen. Son bastantes. Entonces, vamos a tratar de ver cómo vamos a ir recordándolas y no confundirnos, ¿no? Porque muchas veces en el examen nos van a preguntar cuáles son cianóticas, cuáles son acianóticas, y uno ver y memorizar tanto nombre, o sea, es a veces imposible. Entonces, ustedes tienen que recordar siempre que el corazón tiene 4 cavidades, ¿verdad? Nuestras cavidades derechas y las cavidades izquierdas. Entonces, recuerden siempre que sus cavidades derechas son cavidades que manejan volúmenes y las cavidades izquierdas son cavidades que manejan presiones.
Entonces, si yo tengo un defecto que va a comunicar una cavidad derecha con una izquierda, entonces va a haber un shunt, va a tener que pasar la sangre. Entonces, ¿de qué lado pasará? Al otro. Va a ir de la cavidad que tiene mayor presión. Entonces, siempre van a ir desde las cavidades izquierdas, ¿no? Porque las cavidades izquierdas son las que tienen mayor presión. Entonces, va a ir el shunt, va a ir de izquierda a derecha, ¿no? Eso cuando solo es un defecto. Entonces, por eso, parte de las cardiopatías congénitas acianóticas van a ser estas, las que tienen un shunt de izquierda a derecha, porque la sangre de las cavidades derechas van a ir a los pulmones y en los pulmones se van a oxigenar, ¿no? Entonces, con cortocircuito de izquierda a derecha, ¿qué vamos a tener? C y B, C y A, porque ya hemos dicho, ¿no? De las cavidades izquierdas que tienen mayor presión, el shunt va a ir a la derecha. El ductus arterioso permeable, ocurre lo mismo, ¿no? Al haber un ductus, haber una comunicación entre la aorta y la arteria pulmonar, ¿cuál de estos vasos tiene mayor presión? ¿La aorta o la arteria pulmonar? Obviamente que la aorta, ¿no? Entonces, va a ir el flujo de la aorta a la arteria pulmonar. Entonces, de manera también va a ser un shunt de izquierda a derecha. El canal aurículo-ventricular. Esta es una cardiopatía donde no vamos a tener válvulas ni mitral ni tricuspidia definidas. El drenaje venoso anómalo parcial también va a producir un cortocircuito de izquierda a derecha. Tenemos cardiopatías acianóticas que van a ser obstructivas del corazón izquierdo. ¿Cuáles van a ser esas? La coartación de aorta, la estenosis aórtica y las insuficiencias valvulares, ¿no? Que puede ser cualquier insuficiencia mitral, aórtica, estenosis pulmonar. Y las cardiopatías congénitas cianóticas. ¿Cuáles van a ser las cianóticas? Las que impidan que la sangre pase a oxigenarse a los pulmones. Entonces vamos a tener las que son obstructivas del corazón derecho, ¿no? Entonces, entre ellas, atresia pulmonar, o sea, que no haya flujo por la arteria pulmonar, la tetralogía de Fallot, que ya vamos a ver cuáles son sus componentes, la atresia tricuspidia, el ventrículo 1, cuando no hay mezcla, transposición de grandes vasos. Eso lo vamos a ir viendo en el transcurrir de la clase. Ahora, otro tipo de clasificación que deben tener en cuenta es este también, ¿no? Que aparte de clasificarlas en cianóticas y acianóticas, vamos a tener que ver el flujo pulmonar. Por ejemplo, en las acianóticas, que ya hemos visto que son las más simples, ¿no? CIA, CIB, vamos a ver el flujo pulmonar. Si hay un cortocircuito que haya más circulación en las cavidades derechas, del ventrículo derecho, ¿hacia dónde va la sangre? Hacia la arteria pulmonar, ¿verdad? Entonces, tanto el CIA como el CIB van a tener un flujo pulmonar aumentado, ¿no? Entonces, y aquí lo estamos teniendo, CIA y CIB. Aquí nos ponen hipertrofia de ventrículo derecho, hipertrofia de ventrículo izquierdo. Esto lo vamos a ver en el desarrollo. ¿Por qué en el CIA crece el ventrículo derecho? ¿Por qué en el CIB crece el ventrículo izquierdo? Lo vamos a desarrollar más adelante. Y acianóticos con flujo pulmonar normal o disminuido. Entonces, las que son normales, ¿no? Que podemos decir que son las obstructivas, ¿no? Las que dijimos que eran obstructivas del corazón izquierdo. ¿Cuáles eran? Coartación de aorta, estenosis aórtica, y obviamente si hay una obstrucción de la salida del ventrículo izquierdo, va a haber hipertrofia de ventrículo izquierdo. Otra es la estenosis pulmonar, que para que sea cianótica una estenosis pulmonar, tiene que ser una estenosis aórtica, una estenosis pulmonar severa. Entonces, cuando son leves o moderadas, quedan como acianóticas. Y en las cianóticas, igual, con flujo pulmonar aumentado, vamos a tener la transposición de grandes vasos. ¿Ya? La transposición de grandes vasos, como su nombre lo dice, la aorta va a salir del ventrículo derecho y la arteria pulmonar va a salir del ventrículo izquierdo. Por eso es que va a haber un flujo pulmonar aumentado, ¿no? Y con flujo pulmonar disminuido vamos a tener la tetralogía de Fallot, porque ya vamos a ver que va a haber una obstrucción en el tracto de salida del ventrículo derecho.
Entonces vamos a empezar a desarrollar las importantes. Entonces, la comunicación interauricular, como su nombre lo dice, va a haber un defecto en el tabique interauricular. Entonces, como ustedes recordarán, este es un corazón anatómicamente normal, ¿no? Tenemos acá nuestra aurícula derecha, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo. Del ventrículo derecho siempre sale la arteria pulmonar, del ventrículo izquierdo siempre sale nuestra aorta. Y este es nuestro septo interauricular. Entonces, en el CIA, lo que va a ocurrir es que va a haber este defecto, ¿no? Va a haber este defecto en el septo interauricular. Y como hemos dicho, ¿no? El corazón, las cavidades izquierdas tienen mayor presión. Entonces, al tener mayor presión va a haber un shunt, ¿no? Que va a pasar de izquierda a derecha. Entonces, el flujo de sangre viene en ese sentido. Entonces, la sangre de la aurícula izquierda pasa a la aurícula derecha, de la aurícula derecha pasaría al ventrículo derecho, por eso en el CIA, el ventrículo derecho, las cavidades derechas y las aurículas crecen. Por eso vamos a encontrar un ventrículo derecho dilatado en un CIA, esa es una característica. Y va a haber mayor flujo pulmonar, ¿no? Porque como va a haber más volumen en estas cavidades, va a haber más flujo pulmonar. Ahora, las clases de CIA van a ser el ostium secundum, que es un agujerito, se podría decir, en la mitad del septum. Vamos a tener que es el más frecuente. Vamos a tener el ostium premium, que se encuentra en la base, y el tipo seno venoso, que se va a encontrar en la parte alta del septum. ¿Ya? Esos son los tipos de CIA. Como ya hemos hablado, parte de la fisiopatología, va a provocarse un cortocircuito de izquierda a derecha. Va a haber hiperflujo pulmonar, ¿no? Entonces, la sangre de la aurícula izquierda nuevamente va a recircular por la circulación pulmonar y va a sobrecargar el ventrículo derecho. Sobrecarga ambas aurículas y ventrículo derecho. Como son cavidades que tienen paredes delgadas, se van a dilatar, ¿ya? Y eso es lo que vamos a encontrar para nuestro diagnóstico. El cuadro clínico. Generalmente, como esta es una cardiopatía simple, muchas veces pueden pasar asintomáticos. Hay muchas mujeres, generalmente se da en mujeres, que llegan a edades avanzadas, 60, 70 años, con esta cardiopatía y nunca han tenido síntomas. O sea, miren, pueden llegar a tener larga vida. Y si es que presentan síntomas, puede ser fatiga, disnea, si es que el defecto es muy importante. Como las aurículas se dilatan, entonces van a presentar arritmias supraventriculares. ¿Ya? Muchas veces podemos encontrar eso, que hagan FA, que hagan flutter, que hagan taquicardia paroxística supraventricular. Entonces, ¿cómo vamos a llegar al diagnóstico de esta cardiopatía? Como hemos dicho que se van a dilatar las aurículas y el ventrículo derecho, podemos encontrar signos de sobrecarga de ventrículo derecho. Entonces, ¿cómo se llama esa maniobra para saber si es que hay un impulso ventricular derecho? Maniobra de Dressler, ¿no? Entonces, hacemos nuestra maniobra de Dressler, que es poniendo el talón de la mano sobre el esternón. Y si sentimos que el corazón, el latido del corazón muy fuerte, eso es un Dressler positivo. Entonces, es el impulso del ventrículo derecho aumentado. Ahora, ¿cómo es el soplo del CIA? Es un soplo sistólico en base external izquierdo y un segundo ruido desdoblado. Eso es característico del CIA. Muchas veces preguntan esto en el examen, ¿no? Segundo ruido desdoblado, más soplo sistólico y activo suave. ¿A qué cardiopatía corresponde? Al CIA. Ahora, como hemos dicho que el ventrículo derecho se va a dilatar, cuando el ventrículo derecho se dilata, muchas veces la válvula tricúspide ya no cierra bien. Entonces podemos tener un soplo de regurgitación tricuspidia en el foco tricuspidio. En el electrocardiograma, como va a crecer el ventrículo derecho, entonces vamos a tener en el electrocardiograma signos de crecimiento del ventrículo derecho.
bloqueo de rama derecha, una R alta en B1, B2. La radiografía de tórax que acá tenemos nos muestra cómo crece el corazón. Y hemos dicho que va a crecer a predominio del ventrículo derecho, ¿no? Entonces, el ventrículo derecho, hemos dicho, ¿cómo vemos en la radiografía de tórax? ¿Para dónde va a crecer? En una radiografía de tórax, en esta toma lateral, el ventrículo derecho crece hacia adelante. ¿Ya? Miren aquí, como crece hacia adelante, vamos a ver que la punta del corazón está suspendida, ¿no? No está abajo, está aquí, está bien suspendida. Entonces, tenemos cardiomegalia, pero es a predominio del ventrículo derecho. Y este botón, la arteria pulmonar. Esta arteria pulmonar debería ser hundida y está prominente. Entonces ya nos está indicando que hay algo en la circulación pulmonar. Y el diagnóstico fijo lo vamos a hacer con la ecocardiografía. Esto es lo que les estaba hablando de cómo es un electrocardiograma con signos de hipertrofia de ventrículo derecho. Vamos a tener bloqueo de rama derecha. Entonces vamos a ver una R alta en B1, B2. Estas T's negativas en B1, B2, B3 significan sobrecarga sistólica de ventrículo derecho. Eso significa, ¿ya? Y por electrocardiograma, pues difícil, ¿no? Decir tiene un CIA, ¿no? El electrocardiograma es una herramienta que nos ayuda a dar diagnóstico. Entonces, nos indica que tiene sobrecarga sistólica del ventrículo derecho y un crecimiento de ventrículo derecho. Y estas son imágenes de ecocardiografía. En la ecocardiografía vemos en esta vista nuestro corazón invertido. Las aurículas están aquí abajo, los ventrículos aquí arriba. Y aquí vemos el defecto, ¿no? Cuando le ponemos el colorcito vemos que el flujo va de izquierda a derecha. Entonces es un shunt, es parte de la fisiopatología, ¿no? Es el método diagnóstico, nos ayuda a ver la severidad de la enfermedad y también la clase de CIA, ¿no? Para ver el tratamiento quirúrgico, ¿no? ¿Qué tipo de tratamiento se le va a dar? Ahora, cuando este defecto se detecta en recién nacidos, generalmente esperamos, si es que es pequeño, esperamos que cierre. La edad de cierre más o menos puede ser hasta los 3, hasta los 5 años. Si no cerrara hasta los 5 años, entonces le puede poner un dispositivo oclusor que se llama un amplaxer. Eso se hace a través de cateterismo cardíaco. Y si se resuelve, la supervivencia es normal, lleva una vida normal, ¿no? Más bien, si es que no se cerrara y el CIA es muy grande, puede modificar mucho este ventrículo derecho y que la persona haga insuficiencia cardíaca derecha a partir de los 40, 50 años. Esto es así como se coloca un amplaxer. O sea, por cateterismo cardíaco se llega por vena cava inferior o superior, se llega hasta la aurícula derecha y se coloca el dispositivo que se abre aquí como un parapas. Y de esa manera se cierra. Eso, claro, en defectos que sean de un tamaño adecuado para el amplaxer y que tenga bordes. ¿Qué quiere decir que tenga bordes? Que tenga dónde sostenerse aquí y dónde sostenerse acá. Porque si fuera un ostium primum, hemos dicho que el defecto va a estar por aquí abajito, ¿no? Entonces no va a tener dónde anclarse. O si es un tipo seno venoso, tampoco. Entonces eso es lo que corresponde a CIA. Entonces han visto, es solo tratar de deducir. Ahora nos vamos al CIB. Entonces, igual, es un defecto en el tabique ventricular. Como hemos dicho, va a haber un shunt, ¿no? De las cavidades de mayor presión, o sea, del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. Entonces, es un shunt de izquierda a derecha. Entonces, la sangre del ventrículo derecho, hemos dicho, pasa a la arteria pulmonar, a los pulmones a oxigenarse y luego de los pulmones a dónde se dirige la sangre.
La sangre sale de los pulmones por las venas pulmonares a desembocar ¿dónde? A la aurícula izquierda. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener mayor volumen en la aurícula izquierda y en el ventrículo izquierdo. Entonces, en el C y B van a crecer mis cavidades izquierdas, ¿no? Por este mecanismo. Va a ir creciendo las cavidades izquierdas y también puede crecer nuestro ventrículo derecho. Entonces, esa es la fisiopatología del CIB. Cuando es un CIB pequeñito, mientras más pequeño sea este defecto, más se escucha el soplo. Ya es un soplo sistólico en mesocardio. Si es que es pequeño, el paciente es asintomático, tiene un desarrollo normal y solo va a tener la presencia del soplo. Si es un CIB moderado, puede producirle al niño signos de insuficiencia cardíaca y bajo desarrollo. Si es que es grande o severo, va a presentar el paciente taquicardia, taquipnea, signos de insuficiencia cardíaca, retraso del crecimiento y también puede producir hipertensión pulmonar, síndrome de Eisenmenger. ¿Por qué se produce el síndrome de Eisenmenger? Como hemos dicho, ¿no? El shunt es de izquierda a derecha. Pasa el flujo de ventrículo izquierdo a ventrículo derecho y luego se va a las arterias pulmonares, ¿verdad? Tanto es el flujo que va a pasar a las arterias pulmonares. La arteria pulmonar tiene una presión de 0 a 10 milímetros de mercurio. Tiene presiones muy bajitas, hasta 25 milímetros de mercurio puede tener la arteria pulmonar. Pero al tener más volumen, esta arteria pulmonar se va modificando, se va endureciendo, el endotelio se va modificando y aumentan sus presiones. Pueden aumentar sus presiones hasta parecerse a las presiones de la aorta. Entonces, cuando la presión de la arteria pulmonar supera a la aorta, cuando supera las cavidades izquierdas, ¿qué va a pasar? Va a haber una inversión del flujo. En vez de irse de izquierda a derecha, el shunt se va a volver de derecha a izquierda. Entonces, el CIB, que era una cardiopatía congénita acianótica, ahí se va a transformar en una cardiopatía congénita cianótica, porque ya va a haber hipertensión pulmonar, y a eso se llama síndrome de Eisenmenger. Eso se va a dar en casos que tengan un CIB grande, que no se haya resuelto en los primeros años de vida, y que haya modificado tanto el endotelio y que haya modificado las presiones de la arteria pulmonar. ¿Ya? Entonces, cuando ya tengan síndromes de Eisenmenger, van a ver que es un paciente que va a tener cianosis, va a tener signos de hipoxia, uñas de vidrio de reloj, dedos en palillo de tambor, ¿no? Todos esos signos que ustedes ya los han visto en semiología. A la exploración física hemos dicho es un soplo sistólico en mesocardio. Mientras más pequeño es el CIB, más fuerte se escucha. Va a crecer el corazón, ¿no? A predominio del ventrículo izquierdo, muchas veces crecen los dos ventrículos. Entonces vamos a tener un choque de punta importante. Hepatomegalia en los casos severos, ¿no? Cuando ya tengamos cuando hayan pasado muchos años con este shunt. Y para nuestro diagnóstico siempre vamos a ir primero a nuestro electrocardiograma, ¿no? Si nuestro electrocardiograma, si es un CIB chico, no vamos a encontrar mayor alteración, pero si es un CIB grande, hemos dicho que vamos a encontrar crecimiento de ventrículo izquierdo. Entonces, vamos a encontrar en el electro signos de crecimiento de ventrículo izquierdo, que podemos encontrar podemos encontrar un Sokolov, podemos encontrar R's altas en B1, en D1, en ABL. Y si tenemos crecimiento de los dos ventrículos, vamos a encontrar bifascismo. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a encontrar R's altas y S profundas de B2 a B4. Así. ¿No? Vamos a encontrar, miren, R's altas, S profundas,
desde B1 hasta B4. Entonces, cuando ustedes encuentren un electrocardiograma así, quiere decir que los dos ventrículos han crecido. Hay crecimiento de ventrículo derecho y de ventrículo izquierdo. Y en la radiografía de tórax nos va a pasar lo mismo. Si es un CIB pequeño, casi no vamos a encontrar alteración. Pero si es un CIB grande, vamos a encontrar cardiomegalia, se van a encontrar los dos, a predominio de los dos ventrículos, el cono pulmonar, que ya les había comentado, ¿no? Cómo se ve en las radiografías, que debería estar hundido y lo vamos a encontrar prominente, un botón aórtico normal y aumento de la vascularidad pulmonar. El ecocardiograma es el método diagnóstico, nos ayuda a determinar la localización, el tipo, el tamaño y nos ayuda a medir presiones. Con el ecocardiograma podemos saber cómo está la presión de esta arteria pulmonar y si nos estamos yendo a que el paciente haga síndrome de Enseng-Meyer. Entonces, igual como les decía, en la eco podemos ver el corazón invertido, ¿no? Aquí están nuestras aurículas, nuestros ventrículos y aquí está el defecto. Y por eco podemos medir esto. Y el tratamiento. Cuando es un CIB pequeño, generalmente va a cerrar en los primeros meses de vida, esperamos. Pero si es un CIB grande y el paciente hace signos de insuficiencia cardíaca, podemos darle tratamiento médico con digoxina y diuréticos. ¿En quiénes se va a indicar el tratamiento quirúrgico? En lactantes menores de 3 meses que tengan insuficiencia cardíaca que no se puede controlar con los medicamentos. Y en lactantes de menores de 6 meses, se trata de, si se va a hacer el cierre, se tiene que usar hipotermia. Es muy complicado operar a los niños cuando pesan menos de 8 kilos. El pronóstico es malo, por eso tratan de tratar la falla hasta que el niño adquiera un buen peso, más de 8 kilos para que pueda tolerar la operación. Y generalmente les ponen un parche de material sintético, ¿no? Pero es importante, el CIB solo se cierra si es que no hay signos de hipertensión pulmonar, o sea, si el paciente no desarrolla síndrome de Enseng-Meyer. Antes de eso se tiene que hacer el cierre. Si ya hay algún signo de hipertensión pulmonar, es muy peligroso cerrar el defecto, no se debe hacer. Ahora, nos vamos a otra, el ductus arterioso persistente. También hemos dicho, ¿no? Acianótico, ¿por qué? Porque el flujo va a ir de aorta a arteria pulmonar. Entonces, recuerden ustedes esto siempre. La ubicación del ductus arterioso permeable, miren, generalmente va a ir de la aorta descendente, que va a ser después de la salida de la subclavia izquierda. Es el callado de la aorta, ¿no? ¿Verdad? Tenemos primera rama, que es tronco brachiocefálico derecho, carótida izquierda y subclavia izquierda, ¿no? Recuérdense siempre de este segmento. Después de la subclavia izquierda es donde se posiciona el ductus arterioso permeable. Es interesante esta región de la aorta. ¿Ya? Luego vamos a ver por qué. Y generalmente es este conducto, ¿no? Que en la vida intrauterina es tan importante en la circulación fetal, pero que cuando el niño nace, esta comunicación entre la arteria pulmonar izquierda y la aorta, justo después en el segmento, después de la salida de la subclavia izquierda, este conducto debería desaparecer después del nacimiento, ¿no? Debería cerrarse. En muchos niños a veces no cierra, generalmente ¿en quiénes sería? En los prematuros, ¿no? Y le va a provocar una serie de fenómenos que pueden modificar su corazón si es que no se cierra. Entonces, como dijimos, ¿no? La sangre del ventrículo izquierdo va a salir por la aorta. De la aorta debe ir a la circulación sistémica, pero como tiene el ductus, nuevamente la sangre oxigenada va a ir a la arteria pulmonar y nuevamente se va a ir a los pulmones, ¿no? La sangre de los pulmones, luego, ¿a dónde regresa?
regresaba por las venas pulmonares a la aurícula izquierda, ¿no? De nuevo regresa a las cavidades izquierdas. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que va a haber más volumen en las cavidades izquierdas, cavidades que están acostumbradas a la presión, no al volumen. Entonces se van a modificar estas cavidades y van a crecer. Al crecer las cavidades izquierdas, ya se imaginarán qué vamos a encontrar en nuestro ecocardiograma, qué vamos a encontrar en nuestra radiografía de tórax, ¿verdad? Y esta cardiopatía también es muy interesante porque tiene un soplo muy característico. Entonces, fisiopatología, ya hemos hablado, ¿no? La sangre desde la aorta va a la arteria pulmonar, ocasiona un shunt, ¿no? De izquierda a derecha y va a producir hiperflujo pulmonar. Esta sangre oxigenada nuevamente de los pulmones regresa a la aurícula izquierda y al ventrículo izquierdo, de manera que estas cavidades izquierdas se van a ir dilatando, ¿no? Entonces ya hemos visto, ¿no? C y B se dilatan cavidades izquierdas. C y A se dilatan aurículas y ventrículo derecho. PSA, persistencia del ductus arterioso, se dilatan cavidades izquierdas, ¿no? Y han visto, ustedes recuérdense su anatomía, vean por dónde va el flujo sanguíneo y lo van a sacar. Y como haber hiperflujo pulmonar, puede haber hipertensión pulmonar, ¿no? Por lo mismo que ya les expliqué. Aquí se ve más bonito el diagrama. Esta es la comunicación. Entonces, les decía que esta cardiopatía tenía un soplo muy característico. ¿En quiénes vamos a sospechar? En los recién nacidos, prematuros, y que tengan un soplo infraclavicular izquierdo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que a los niños no solo hay que escucharles en los focos convencionales, ¿no? En mi foco aórtico, pulmonar, mitral, sino que también hay que escucharles en infraclavicular izquierdo, porque ahí es donde se encuentra el soplo del ductus, y es un soplo continuo. ¿Qué quiere decir un soplo continuo? Un soplo que va a envolver toda la sístole y parte de la diástole. Por eso la llaman también soplo en maquinaria y tiene un nombre especial que se llama soplo de Gibson. Eso es importante que lo recuerden porque les gusta preguntar en los exámenes esos nombrecitos. Soplo de Gibson, ductus arterioso permeable. ¿En quiénes se sospecha esto? En niños prematuros que tengan un retraso en el crecimiento, en el desarrollo, ¿no? Y que tengan infecciones respiratorias. ¿Ya? Entonces, hemos dicho es un soplo continuo, ¿no? Se llama soplo de Gibson y nos ayuda en nuestro diagnóstico nuestro electrocardiograma, ¿no? Como ya hemos dicho, en el electrocardiograma vamos a encontrar signos de crecimiento de cavidades izquierdas. Ustedes ya lo conocen, ¿no? Un Sokolov o Rs altas en D1, ABL. La radiografía de tórax, que es un ductus pequeñito, generalmente no va a haber nada, pero si es un ductus importante, vamos a tener cardiomegalia, a expensas de las cavidades izquierdas y congestión pulmonar. Y para nuestro diagnóstico definitivo vamos al ecocardiograma. Entonces, ¿cómo vamos a ver el ecocardiograma? Esta es una vista supraesternal, o sea, ponemos el ecógrafo por encima del esternón, el transductor, y vemos esto, que es el callado de la aorta, y aquí vamos a ver la conexión entre la aorta y la arteria pulmonar, y se ve aquel shunt. Entonces, la manera de diagnosticarlo. Y como hemos dicho, en la radiografía de tórax vamos a encontrar congestión pulmonar, y esto, ¿no? La arteria pulmonar prominente. Esto no es normal, ¿ya? Como hemos dicho acá, esto debería estar cóncavo. Y, sin embargo, está convexo. Entonces, este es mi botón pulmonar. Y no se olviden de esta radiografía, esto es congestión. Todas estas son líneas B de Kerley. El tratamiento en los prematuros se puede tratar de cerrar con indometacina, ibuprofeno, ¿no? Y si es que es muy grande y le causa mucha inestabilidad hemodinámica, se puede ocluir este ductus. También se puede hacer por cateterismo, igual se mete el catéter hasta el lugar
y se cierra con un amplaxer. Ahora nos vamos a otra también que es importante, la coartación de aorta. Les dije, ¿no?, que no se vayan a olvidar del segmento de aorta descendente que se encuentra después de la salida de la arteria subclavia izquierda. Esta zona de la aorta, como se dan cuenta, alberga muchas patologías, ¿no? Por acá se encuentra el ductus, acá también es la zona más frecuente de coartación de aorta, postductal, ¿no? Por eso se llama postductal, porque ahí también se encuentra el ductus. Luego, cuando ustedes desarrollen lo que es patología de aorta, los aneurismas, las disecciones siempre empiezan, la mayoría de casos empiezan en esta zona. Entonces, hay algo en esta zona que la hace diferente a su composición de los otros segmentos, que la hace predisponente, ¿no?, a que tenga esas alteraciones. Entonces, la coartación de aorta también se desarrolla más frecuentemente postductal. Se lo pongo aquí porque es pregunta de examen. Generalmente es una cardiopatía que se va a dar más en varones, ¿no? Muchas veces puede pasar asintomático, el diagnóstico se hace a veces en varones jóvenes, en adolescentes. Si es que no se llegara a darle un tratamiento definitivo, la esperanza de vida son 40, 50 años, ¿no? Y como vemos que es una obstrucción de la salida de la circulación sistémica, como acá va a haber una obstrucción, el ventrículo izquierdo es el que va a tener que hacer mayor presión, ¿no? Va a tener que hacer mayor fuerza. Entonces, al hacer más fuerza el ventrículo izquierdo se va a hipertrofiar, ¿no? Como tiene músculo, él se hipertrofia. En cambio, si fuera el ventrículo derecho, como no hay mucho músculo, se dilata. Entonces, las características de la coartación de aorta es que crece y se hipertrofia el ventrículo izquierdo. Generalmente se manifiesta entre la primera y segunda semana de vida. A veces no se encuentra alteraciones en el examen físico. El soplo suele ser un soplo dorsal, un soplo en la espalda, ¿no? A veces hasta puede pasar desapercibido y es un soplo sistólico en región dorsal. ¿Cómo podemos darnos cuenta que nuestro paciente tiene coartación de aorta? Tenemos que medir la presión arterial en los brazos y en las piernas. Entonces, volviendo, dijimos, ¿no? Esta es nuestra aorta. Aorta ascendente, callado y aorta descendente. La circulación de la sangre sale del ventrículo izquierdo por la aorta. Y acá es donde encuentra la obstrucción, ¿no? Entonces, ¿dónde se encuentra la mayor presión de sangre? En estas zonas, ¿verdad? Entonces, vamos a tener mayor presión en las arterias, en las subclavias que van a los miembros superiores y en la cabeza, ¿no? Entonces, si yo le tomo a un paciente con coartación de aorta, le tomo la presión en los brazos, va a estar su presión arterial aumentada, ¿no? Que pueden ser niños con presión en 150, 180. Los niños manejan presiones arteriales bajas, 80, 70 sobre 40, 80 sobre 50, 90 con 60. Pero si encuentras a un niño con presión 150, 160, 180, entonces ya debes sospechar en eso. Y acto seguido le debes tomar la presión en las piernas. Como aquí está la coartación, entonces la presión en las piernas va a ser mucho menor. Le tomas en la pierna, a veces ni siquiera vas a sentir la presión, o puedes encontrar presiones bajitas, 60 palpatoria, 40 palpatoria. Entonces, ese va a ser nuestro método diagnóstico, tomar la presión. Nuestro método diagnóstico igual, la ecocardiografía, que como igualito hacemos supraesternal, vemos acá el callado de la aorta y acá vamos a encontrar la coartación, el estrechamiento de la luz de este vaso. La radiografía de tórax nos ayuda, sí nos ayuda, no porque vayamos a encontrar algo en la imagen cardíaca, pero como hemos dicho que la circulación de las subclavias
y antes de la salida de la subclave izquierda se encuentra aumentado, también van a estar las arterias vertebrales y las arterias subcostales. Entonces, al haber más flujo, más presión en las arterias subcostales, va a haber erosiones, vamos a ver en la radiografía de tórax, erosiones debajo de las costillas. ¿Eso qué quiere decir? Que estas arterias subcostales están aneurismáticas, se han dilatado y están provocando estas erosiones en los bordes de las costillas. Y esto tiene un nombre especial, se llama signo de Rosler, ¿ya? Y esto también a veces les preguntas. El signo de Rosler corresponde a qué tipo de cardiopatía o con qué cardiopatía puede estar relacionada con coartación de aorta, ¿no? Ya hemos visto por qué, ¿no? Porque aumenta la presión en las arterias también subcostales, producen aneurismas que van a dañar las costillas. Ya, muy bien. Entonces, hemos abarcado las cardiopatías congénitas acianóticas más importantes. Ahora nos vamos a ir a las cianóticas. Entonces, ¿cuál sería la cardiopatía congénita cianótica más frecuente? Ustedes van a encontrar en su literatura tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot se va a diagnosticar más que todo después del primer año de vida. O sea, después del primer año de vida es la cardiopatía congénita más frecuente. Pero al nacimiento, la cardiopatía congénita cianótica más frecuente es la transposición de grandes vasos. Solo que como esta patología es tan severa, muchas veces los bebés no van a sobrevivir. Entonces, esta estadística cambia a partir del año de vida. ¿Ya? Entonces, si es que ustedes en algún momento les ponen en sus preguntas, si hay transposición de grandes arterias, esa es la respuesta. Si no hubiera esta alternativa, tetralogía de Fallot, pero es después del primer año de vida. Entonces vamos a ver en qué consiste la tetralogía de Fallot. Esto también les preguntan mucho, ¿por qué? Porque como es tetralogía, tiene 4 malformaciones, tiene 4 componentes, que son los siguientes: comunicación interventricular, obstrucción del tracto de salida ventrículo derecho, cabalgamiento de aorta, hipertrofia de ventrículo derecho. En muchos exámenes les preguntan cuáles son los componentes de la tetralogía de Fallot y muchas veces se olvidan. Entonces, ¿cómo vas a hacer para no olvidarte? Cuando te hablen de tetralogía de Fallot, tú lo que vas a recordar, tetralogía de Fallot. El infundíbulo derecho, hay una hipoplasia. Entonces, esa hipoplasia es la que haya obstrucción del ventrículo derecho. Entonces, eso es el primer componente, ¿ya? Obstrucción de salida del tracto del ventrículo derecho. Si hay una obstrucción de la salida del ventrículo derecho, ¿qué va a pasar? Esta cavidad, que está acostumbrada a manejar volumen, va a tener que hacer mayor esfuerzo, ¿no? Para que la sangre pueda circular normalmente a los pulmones. Como va a empezar a hacer más esfuerzo, esta cavidad se va a hipertrofiar. Y ahí tenemos el segundo componente, ¿no? Hipertrofia del ventrículo derecho. Como aquí hay una obstrucción, la sangre tiene que ir de alguna manera, tiene que pasar a algún lado. Entonces, tiene este componente que va a ser su comunicación interventricular. Ese es nuestro tercer componente, ¿no? Y otro componente, el cabalgamiento de la aorta, ¿ya? En vez de salir normalmente el ventrículo izquierdo, va a salir sobre el defecto, sobre la comunicación interventricular. Entonces no se olviden, estos son los componentes de la tetralogía de Fallot. Entonces, como hay una obstrucción en el tracto de salida ventrículo derecho, va a haber muy poco flujo pulmonar, por eso es cianótico, ¿no? Es cianótico. Es la cardiopatía congénita más frecuente después del primer año de vida y es una cardiopatía compleja, ¿ya? Generalmente se va a ver relacionado con anomalías cromosómicas, síndrome de alcoholismo fetal, fármacos,
y bueno, en algunas causas, ¿no? Causas desconocidas o mala nutrición de la gestante. El factor hemodinámico más importante va a ser la resistencia al flujo vascular y son bebés cianóticos. Ya es un bebé que va a ser, tienen esto, crisis hipoxémicas. Como va a haber tan poquito flujo hacia los pulmones, hacen cianosis rápidamente y palidez, disnea y hasta pueden perder la conciencia cuando hacen estas crisis hipoxémicas. Entonces es más que todo a dónde se ve el tratamiento, porque también como es una cardiopatía compleja, se necesita por lo menos operarlos después del año de edad. No se les opera así tan pequeñitos, tienen que ganar peso y por lo menos tienen que ser mayores de un año. Cuando hay mucha descompensación, mucha hipoxemia, se pueden hacer otro tipo de medidas correctivas, pero que son paliativas. Pero el tratamiento quirúrgico se va a hacer después del año de vida. Entonces, vamos a encontrar en el paciente que tiene cianosis, puede tener dedos en palillo de tambor, pueden hacer anemia, endocarditis, eso es importante. Los pacientes que tienen shunt, y como aquí vamos a tener un shunt invertido, ¿no? Porque el ventrículo derecho va a tener un poco de mayor presión. Entonces el shunt va a ir de derecha a izquierda. Y del ventrículo izquierdo va a la circulación sistémica y pueden hacer inclusive hasta abscesos cerebrales estos niños. Es importante, por eso en todo procedimiento o si tienen infecciones, darle tratamiento antibiótico amplio, ¿ya? Porque sí se pueden complicar con endocarditis o con abscesos cerebrales. Y vamos a encontrar pequeñitos que tengan frémito, soplo sistólico. En total vamos a encontrar un segundo ruido disminuido y el soplo sistólico puede corresponder al CIB. La radiografía de tórax. Esta radiografía es característica de la tetralogía de Fallot. Ya lo vamos a conocer como el corazón en bota o corazón en sueco. Miren, esto, ¿qué les dije, no? Del ventrículo derecho. Cuando el ventrículo derecho crece o se hipertrofia, crece la puntita hacia arriba, ¿no? Entonces, es lo que estamos viendo aquí también. Pero sí, cuando tengan una radiografía así, recuérdense, corazón en bota, Fallot. Para que no se olviden los componentes de la tetralogía de Fallot, ¿no? Estenosis pulmonar o obstrucción del tracto de salida de ventrículo derecho, hipertrofia ventricular derecho, cabalgamiento de aorta y un CIB. En el electrocardiograma vamos a encontrar signos de crecimiento del ventrículo derecho. ¿Qué quiere decir eso? R's altas, ¿no? B1, B2. Porque normalmente en estas derivadas la R debe ser pequeñísima. Como va a haber hipoxia, generalmente pueden hacer estos bebés anemia, deshidratación, y las crisis hipóxicas son las que vamos a tener que resolver. ¿Cómo las resolvemos? Con la posición. Dice que a estos niños, si los pones en posición genupectoral, ¿qué quiere decir eso? Posición maometana, ¿no? El tórax hacia adelante, las piernas colgando de la cama, puede mejorar esta crisis de hipoxia. Se les puede dar morfina y el propanolol. El propanolol es importante en las crisis de hipoxia porque hace relajar ese infundíbulo que obstruye el tracto de salida del ventrículo derecho. Y es importante la prevención de endocarditis, ¿no? Por lo que hemos comentado anteriormente. Tratamiento es paliativo, se hacen derivaciones, fístulas aortopulmonares, hasta que el paciente consiga el peso adecuado para un tratamiento quirúrgico definitivo. Que van a cerrar el CIB, van a reseccionar el infundíbulo y bueno, esta técnica quirúrgica no es muy importante tampoco. Ahora, nos vamos a transposición de grandes vasos. Como hemos dicho, va a haber una alteración, ¿no? La aorta, en vez de salir del ventrículo izquierdo, va a salir del ventrículo derecho.
y la arteria pulmonar en viceversa, ¿no? Es la cardiopatía cianótica más frecuente en recién nacido vivo, ¿no? Antes del primer año de edad. Es una cardiopatía grave. Generalmente los pacientes fallecen. Y se asocian a otros defectos, siendo el CIB el más frecuente. Es más frecuente en varones. Son pacientes cianóticos, tienen dificultad respiratoria, hiperepnia, van a tener dedos en palillo de tambor, y es una cardiopatía grave. Lo que se suele hacer en estos pacientes es que como está alterado la circulación, ¿no? La circulación sistémica, están invertidos los vasos. En los recién nacidos lo que se hace es tratar de que el ductus arterioso no se cierre, para que pueda pasar, para que la sangre se pueda oxigenar, ¿no? Teniendo un ductus de la aorta, del ventrículo derecho, la sangre normalmente debería pasar a la arteria pulmonar, ¿verdad? Pero no va a pasar a la arteria pulmonar porque en esta transposición de grandes vasos vamos a tener a la aorta, ¿verdad? Entonces, sangre no oxigenada se está yendo a la aorta, a la circulación sistémica. Entonces, para que se pueda oxigenar esta sangre, debe haber un ductus para que esta sangre poco oxigenada de la aorta se pase a la arteria pulmonar y la sangre se pueda oxigenar. Entonces, eso es lo que se hace en estos bebés. Se trata de mantener el ductus arterioso permeable, se trata de mantenerlo abierto. ¿Y cómo se hace eso? Dándole prostaglandinas. Esa es una medida que tratan de rescatar antes de que puedan corregir el defecto, ¿no? Y generalmente van si es muy pequeñito el bebé, a una operación paliativa, con derivaciones, ¿no? Que van a hacer la derivación de una arteria pulmonar con la circulación sistémica. Y la atresia tricúspide es otra cardiopatía cianótica que va a corresponder a un desarrollo incompleto de la válvula tricuspidia. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser imposible el paso de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Entonces, necesariamente, para que este paciente pueda nacer, pueda vivir, tiene que quedar abierto la aurícula, el septo interauricular, o tiene que tener un CIB, ¿no? Para que pueda haber algún tipo de circulación. Es una cardiopatía grave, cianótica, que generalmente, y la mortalidad es muy alta. Estos niños no sobreviven, ¿no? Y también, o sea, como no pasa al ventrículo derecho, no llega la sangre a circular por los pulmones, no llega a oxigenarse. La mortalidad es muy, muy, muy alta. Y la comunicación venosa pulmonar anómala, las venas pulmonares dijimos que normalmente llegan a la aurícula izquierda, ¿no? Pero aquí no. En esta comunicación venosa anómala, las 4 arterias pulmonares se unen en un conducto único, que en vez de llegar a la aurícula izquierda, llegan a la aurícula derecha. Entonces va a haber una mezcla de las sangres, ¿no? La sangre oxigenada que está llegando de los pulmones nuevamente va a llegar a la aurícula derecha. Generalmente, esta cardiopatía se asocia a CIA. Entonces, el pronóstico no es tan sombrío. Bueno, hemos tratado de repasar las cardiopatías más frecuentes. Esos son algunos puntos que tienen que recordar, ¿no? Por ejemplo, la cardiopatía congénita más frecuente es la válvula aórtica bicúspide, ¿no? Que como hemos visto no le hemos descrito porque esto es algo muy frecuente. Generalmente no la vamos a diagnosticar, los pacientes son asintomáticos. A veces ni siquiera la consideran en parte de cardiopatías congénitas. Si tuvieran la alternativa, la marcan. Si no, es la comunicación interventricular. Si les dicen cardiopatía congénita cianótica, más frecuente es transposición de grandes vasos. Y a partir del primer año de vida es tetralogía de Fallot. En el CIB, el soplo es pansistólico en la región paresternal izquierda, también podemos decirle mesocardio.
La intensidad del soplo es importante, por no decir es muy fuerte, si el CIB es pequeño. Mientras más pequeño sea, el soplo en el CIB se va a escuchar más. Si les dicen persona adulta, más desdoblamiento del segundo ruido y bloqueo de rama derecha, en lo que tenemos que pensar es un CIA, ¿no? El soplo del ductus arterioso también se llama soplo de Gibson y su localización es infraclavicular izquierda. La valvulopatía congénita más frecuente asociada a la coartación de aorta es la válvula aórtica bicúspide. ¿Ya? Esto también les saben preguntar. Generalmente cuando hay coartación de aorta se relaciona mucho con válvula aórtica bicúspide, hay que buscarla. El tipo de coartación aórtica más frecuente es el postductal, ¿no? Después de la salida del ductus arterioso, en esa posición. Y en la tetralogía de Fallot son características las crisis hipoxémicas, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí creo que es la exposición. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora o quieren ir a responder el pretest? Bueno, vamos al pretest. Ya, entonces, cardiopatía congénita más frecuente hemos dicho, ¿cuál era? C y B, ¿verdad? Pero si hubieran en sus alternativas válvula aórtica bicúspide, sería esa, ¿verdad? La cardiopatía congénita cianótica más frecuente, ¿cuál era? Transposición de grandes vasos en recién nacidos. Pero si les dicen primer año de vida, después del primer año de vida va a ser tetralogía de Fallot, ¿verdad? Cardiopatía relacionada con síndrome de Noonan. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Estenosis pulmonar, ¿verdad? La cardiopatía relacionada con síndrome de Williams. ¿Cuál era? Una estenosis supravalvular aórtica. 5. ¿A qué cardiopatía congénita corresponde el soplo de Gibson? Ya dijimos, ¿no? Ductus arterioso permeable. 6. ¿Cuál es la valvulopatía que se relaciona con coartación de aorta? Aorta bicúspide, no, válvula aórtica bicúspide, ¿no? 7. ¿A qué cardiopatía congénita corresponde el corazón en forma de bota en la radiografía de tórax? Si se acuerdan, dijimos tetralogía de Fallot, ¿no? ¿Cuál es la localización más frecuente de la coartación de aorta? ¿No? Que eso también dijimos en los exámenes. Va a ser postductal. Componentes de la tetralogía de Fallot. ¿Qué dijimos? ¿Cuáles eran? Primero, ¿no? La obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. Segundo, como hay una obstrucción ahí, entonces va a crecer el ventrículo derecho, hipertrofia del ventrículo derecho. Segundo, ¿no? Como la sangre necesita salir a otro lado, va a haber un CIB, comunicación interventricular. Y el cuarto, cabalgamiento de la aorta. ¿Y cómo se tratan las crisis hipoxémicas en la tetralogía de Fallot? Hemos dicho, ¿no? Posición genopectoral, hay que darle morfina y propanolol. Entonces, esas son preguntas. Si ustedes están de acuerdo, podemos pasar a otra serie de preguntas. Si es que no, lo podemos dejar ahí nomás. Ustedes dicen. Pero ahí tienen que responder ustedes. Doctora, en esta parte las preguntas van a ser con opción múltiple. Son con opción múltiple. Ya, en todo caso, los chicos van a ir respondiendo por el chat mientras usted lee las preguntas. Ya, me voy a abrir el chat. Antes de comenzar, disculpe doctora, hay una pregunta. Sí, a ver. ¿Cuál es la causa más frecuente de tetralogía de Fallot?
Es multifactorial, pero generalmente se ha visto relacionada a, bueno, madres adolescentes que hayan tenido un mal régimen nutricional, generalmente, más que todo, se ha visto así, pero generalmente son multifactoriales, ¿no? A veces hasta es un azar, pero la mayoría de tetralogía de Fallot se ha dado en mujeres adolescentes. Entonces, sí, pero el 90% son multifactoriales, que puede ser de repente haber estar sometido a algún tipo de fármaco, pero así un determinante no existe, son varias causas. Listo, doctora. Entonces comenzamos con las preguntas. ¿Se les puede dar unos 10 o 15 segundos para que respondan por el chat? Ya, claro. Entonces vamos a ir, ¿ya? Listo. Entonces, ¿qué cardiopatía congénita no corresponde al grupo de cardiopatías congénitas acianóticas? A. Comunicación interventricular. B. Persistencia del ductus arterioso permeable. C. Ventana aortopulmonar. D. Transposición de grandes vasos. E. Coartación de aorta. ¿Ya tienen sus respuestas? Sí, doctora, ya han respondido. ¿Lo logra ver? No veo sus respuestas. ¿Dónde pongo? No tengo que salir de acá. No. Hay tres puntitos Ya, sí. y allí hay la opción para ver el chat. No sé si le aparece. Sí dice chatear, dice, pero no sale. Ya, bueno, en todo caso yo le voy avisando las respuestas de los demás. Ya, dime, ¿qué hemos dicho Ahora, entonces? todos han marcado la D. La de, ¿no? Transposición de grandes vasos, ¿no? Eso sí, ya ha quedado claro cómo es una cardiopatía cianótica y cuál es acianótica, ¿no? Transposición de grandes vasos. ¿No? Muy bien. Pasemos a la siguiente. Ante un recién nacido con una cardiopatía congénita sin plétora pulmonar, pensaría en comunicación interventricular, comunicación interauricular, tronco arterioso persistente, atresia tricuspidia y ductus arterioso permeable. ¿Ya tienen su respuesta? Aún no. Y entonces piensen que estamos... ¿qué pasa? Y entonces hemos dicho que, bueno, la respuesta es atresia tricuspidia, ¿ya? Es una cardiopatía sin plétora. Plétora quiere decir hiperflujo pulmonar, ¿no? Entonces, el C y B hemos dicho que sí, ¿no? Que la sangre nuevamente va a ir va a ir a la circulación pulmonar, ¿no? Por el chant, ¿no? Que es izquierda-derecha. Entonces, esa es una cardiopatía con hiperflujo pulmonar. La comunicación interauricular igual, ¿no? Porque el chant es de izquierda-derecha. El tronco arterioso persistente quiere decir que o sea, en vez de tener las dos grandes vasos, que es la arteria pulmonar y la aorta, es un solo vaso, se convierte en uno solo. Pero ahí también hay flujo pulmonar, o sea, es un vaso que va directamente a las arterias pulmonares. El ductus arterioso permeable también hay proflujo. En la única que no hay es en la atresia tricuspidia, ¿no? Porque ustedes se acuerdan, hemos dicho que la atresia tricuspidia, al no haber un desarrollo de la válvula tricúspide, la sangre no puede pasar de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Y si no pasa al ventrículo derecho, pues no pasa a los pulmones. Entonces, esa era la respuesta. A ver, pasamos a la siguiente. ¿Cuál de las siguientes cardiopatías se caracteriza por hipoflujo pulmonar? A. Comunicación interventricular. B. Persistencia del ductus arterioso. C. Comunicación interauricular. E. Estenosis pulmonar. E. Ventana aortopulmonar.
parecida a la pregunta anterior, ¿no? ¿Ya tienen su respuesta? Han marcado la D. La D, ¿no? Este no es pulmonar, ¿no? Obviamente porque las otras hay shunt, ¿no? Donde va a haber más circulación pulmonar, ¿no? Entonces ya, muy bien. Es la D, ¿no? Estenosis pulmonar. Ahora, se evalúa a un adolescente de 15 años. Se encuentra presión arterial 180-80 en 3 ocasiones distintas. Paciente asintomático, se trata con mayor probabilidad de... Eso es rápido, ¿no? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Qué tiene Han este elegido la E. coartación de aorta, ¿no? Hemos dicho niño hipertenso, adolescente hipertenso, sin síntomas, coartación de aorta, ¿no? Y obviamente si le tomas la presión en su piernita, debe estar disminuida. Y entonces, coartación de aorta, muy bien. A ver, niña de 4 años, asintomática, con antecedente de ingreso neonatal durante 2 meses por prematuridad. Ya nos está diciendo, es prematura. Presenta buen estado general, buen desarrollo ponderoestatural, tiene pulsos arteriales aumentados y se le ausculta un soplo continuo en región subclavicular izquierda. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, eso también está fácil, ¿no? ¿Cuál es la Han respuesta? elegido la 3, conducta arteriosa persistente. Conducto arterioso persistente, ¿no? Muy bien. ¿Han visto? Estas preguntas son las preguntas que les ponen hasta en el MIR, en CTO, que son supuestamente los exámenes más difíciles. El único problema es que como tienen que repasar tanto contenido al final, ustedes pueden ver tantos nombres así complicados y se marean. Pero, ¿han visto? Es sencillo, 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 sencillo. Ya, sigamos. En una revisión médica realizada a un niño de 5 años, se descubre una comunicación interauricular tipo ostium secundum. Se cuantifica el shunt de izquierda a derecha, que resulta ser de 1:2:1. Su presión arterial es normal. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a la cirugía es correcta? Está indicada siempre la cirugía en comunicación interauricular. 2. No está indicada por tratarse de un tipo de defecto que no llega a producir nunca hipertensión pulmonar. 3. No está indicada con la cifra actual del shunt, por lo que se debe vigilar al año periódicamente para ver si aumenta. Y 4. No está indicada mientras el shunt no sea de grado 3:1. Entonces, ¿cuál sería la correcta? La 3 han marcado la alternativa 3. Ya, entonces, en esta pregunta nos están poniendo, ¿no? El shunt, ¿no? Que esto sí no se los he explicado porque tiene que ver más con ecocardiografía. Ya, pero al ser un shunt de izquierda a derecha 1:2:1, casi la relación es 1:1. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Este es un parámetro para determinar si tiene hipertensión pulmonar, ¿no? Porque hemos dicho que los shunt de izquierda a derecha, si es que pasan muchos años, pasa mucho tiempo, se puede modificar la arteria pulmonar, aumentar su presión y puede haber hipertensión pulmonar. Entonces el shunt va a cambiar el flujo, ¿no? Entonces, y la presión pulmonar sería mayor que la presión de la aorta. Y por eso es que tratan de poner estos numeritos, ¿no? Entonces, lo que dice la alternativa 1, está indicada siempre el cierre quirúrgico en CIA, no, ¿verdad? Hemos dicho que si son pequeños hay que esperar que cierre solo, o también hay el amplaxer, ¿no? Luego, entonces esa no es. El 2, no está indicada por tratarse de un defecto que no llega a producir nunca hipertensión pulmonar. Hemos dicho que sí, o sea, podría suceder en algún momento hipertensión pulmonar. Entonces, en algún momento se tiene que cerrar, ¿no? Si este niño sigue creciendo y su corazón sigue modificando, se tiene que cerrar. Entonces, tampoco es.
La 3, efectivamente, es la alternativa correcta, que en ese momento no está indicada porque el SHAM no es severo y que se debe vigilar, ¿no? A estos niños hay que hacerle una ecocardiografía cada año para ver si es que esto aumenta. Y luego dice, no está indicada mientras que el SHAM no sea grado 3 a 1. Cuando ya es un grado 3 a 1 ya quiere tener hipertensión pulmonar severa. Y hemos dicho que si tiene hipertensión pulmonar severa, ya no se puede operar, ¿verdad? Entonces ahí sí está contraindicado. Ya, muy bien, pasemos a la siguiente entonces. A una mujer de 53 años, asintomática, se le realiza una radiografía de tórax por haber sido diagnosticado su marido de tuberculosis pulmonar y tener Mantoux de 17 milímetros. La radiografía que nos muestra que hay cardiomegalia, dilatación de la arteria pulmonar y de sus ramas, aumento de la trama vascular. En la auscultación cardíaca se encuentra un soplo sistólico eyectivo pulmonar con desdoblamiento amplio y fijo del segundo tono. Además, le hacen un electrocardiograma y el electrocardiograma muestra desviación del eje a la derecha, un patrón RSR' en precordiales derechas. Indique entre los siguientes el diagnóstico más probable. 1. Comunicación interauricular. 2. Estenosis mitral. 3. Hipertensión pulmonar primaria. 4. Pericarditis tuberculosa. La opción A o la 1 ha sido la elegida. Sí, entonces, comunicación interauricular, ¿no? Entonces acá no les he puesto otra cardiopatía congénita porque, como sabes, una mujer de 53 años, pues hay que ver para su edad, ¿no? Y esto es lo que tienen que recordar. Mujer mayor, asintomática, que tenga bloqueo de rama derecha, un desdoblamiento del segundo ruido, comunicación interauricular, ¿no? Hemos dicho que estos pacientes pueden llegar a tener, a ser asintomáticos, 60, 70 años, nunca darse cuenta, ¿no? Y este ventrículo derecho es el que se va a ir modificando, es el que nos va a producir el bloqueo de rama derecha, en el electrocardiograma signos de crecimiento del ventrículo derecho, la cardiomegalia a expensas del ventrículo derecho y la arteria pulmonar también se dilata, ¿no? Porque como ya pasó tantos años, este SHAM hace que haya más vascularidad en los pulmones y que esta arteria pulmonar se vaya dilatando, vaya creciendo, hasta que se pueda volver aneurismática. Es por eso que también en la radiografía de tórax se veía eso. ¿Ya? Vamos a la siguiente. En relación con la cambiante epidemiología de las cardiopatías congénitas, señale cuál de las siguientes afirmaciones es falsa. Estamos hablando de la falsa. Entonces, A. Se considera que hay más pacientes adultos con cardiopatía congénita que niños. B. El periodo de mayor mortalidad de las cardiopatías congénitas es el primer año de vida. C. Las cardiopatías congénitas más frecuentes suelen ser los defectos simples, CIA o CIB. D. Es raro diagnosticar una cardiopatía congénita cianótica en consulta de atención primaria más allá del primer año de vida. Y E. En un paciente pediátrico mayor de 1 año con hipertensión arterial en la consulta de atención primaria, la coartación de aorta no se incluye en el diagnóstico diferencial. Entonces, de todas estas, ¿cuál es la falsa? La opción elegida es la D. ¿La D? Sí, D. Ya. Entonces, miren, si hemos dicho cuál es la falsa, eso quiere decir que las otras son verdaderas, ¿no? Entonces, vamos a ver. A. ¿Se considera que hay más pacientes adultos con cardiopatía congénita que niños? Sí. ¿Por qué? Porque algunas cardiopatías no son detectadas al nacimiento. Entonces sí hay más adultos con cardiopatía congénita. O algunos niños no sobreviven y fallecen. Ya. Entonces, esa sí es verdadera. B. El periodo de mayor mortalidad es en el primer año de vida. También es cierto. C. Suelen ser las más frecuentes el CIA y el CIB. Verdad. D. Es raro diagnosticar una cardiopatía congénita cianótica en consulta de atención primaria más allá del primer año de vida. ¿Será raro eso? Si hemos dicho que la tetralogía de Fallot es la más frecuente después del año de vida.
Hemos dicho que puede haber el síndrome de Eisenmenger, ¿no? Que ya las cardiopatías acianóticas se pueden volver cianóticas, pero a ver. Y vamos a ver la última. En un paciente pediátrico mayor de 1 año con hipertensión arterial, la coartación de aorta no se incluye en el diagnóstico diferencial. ¿Qué habíamos dicho? Que en la coartación de aorta, que un niño que tenga hipertensión arterial, lo primero que tenemos que pensar es coartación de aorta. Y acá nos está diciendo no se incluye. Entonces, esta es la falsa. ¿Ya? Esta es verdadera, la D es verdadera, porque sí podemos diagnosticar cardiopatías cianóticas después del primer año de vida, como es la tetralogía de Fallot. Y esta es la falsa. ¿Ya? La coartación de aorta es lo primero que debemos pensar en un paciente, niño o adolescente que tenga hipertensión arterial. ¿Ya? Entonces, la E. Y a ver, vamos con la siguiente. ¿En cuál de estos pacientes no se considera indicada la administración de profilaxis antibiótica de endocarditis infecciosa para procedimientos de riesgo? A. Chico de 12 años con antecedente familiar de válvula aórtica bicúspide, algunos intervenidos en la edad adulta, que presenta también una válvula aórtica bicúspide normofuncionante. B. Niña de 3 años portadora de una prótesis mitral mecánica. C. Niña de 5 años operada de comunicación interventricular con un defecto residual. D. Paciente de 13 años con tetralogía de Fallot, al que se ha implantado una válvula pulmonar de manera percutánea y un stent en la arteria pulmonar derecha hace 2 meses. Y E. Adolescente de 14 años con enfermedad de Epstein y antecedente de endocarditis tricuspidia. Entonces, de todos estos casos, ¿a cuál no le administraría profilaxis antibiótica de endocarditis? Han elegido la A, sí, es la que mayor respuestas tiene, la A. La A, ¿no? Entonces, como hemos visto las alternativas, hemos hablado de, bueno, de profilaxis, más que todo, ¿no? En los shunt, ¿no? Hemos dicho que si tienes un corazón con shunt, te puede producir endocarditis, ¿no? Entonces, todos los que tengan tetralogía de Fallot, comunicación interventricular, a ellos sí o sí tenemos que darles, ¿no? Entonces, puede ser C y D. Estos pacientes ni qué hablar, tienen que tener profilaxis para endocarditis. Niña de 3 años, portadora de prótesis, peor. Si tiene una prótesis mitral es un cuerpo extraño, necesita profilaxis. Y la E, enfermedad de Epstein y que ya tiene endocarditis, entonces a él también. La enfermedad de Epstein también es una cardiopatía congénita. ¿Ya? ¿De qué se trata este Epstein? No es una cardiopatía compleja, simplemente que la válvula tricúspide se encuentra implantada más abajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la aurícula derecha va a ser mucho más grande porque la tricúspide está más abajo. Entonces vamos a tener una aurícula derecha enorme, y si tenemos una aurícula derecha enorme, es un paciente que va a tener arritmias cardíacas. ¿Ya? Cada vez que salen de dilatación de aurículas, piensen ustedes en fibrilación auricular, en flutter. Entonces es una cardiopatía simple, ¿no? Generalmente ni siquiera se operan, pero si ya ha tenido endocarditis tricuspidia, porque esta válvula tricúspide tiene una implantación muy baja, entonces si ya hizo un episodio puede hacer otro. Entonces sí, definitivamente la A es la definitiva porque es un paciente asintomático que tiene una válvula aórtica bicúspide que hemos dicho que es una cardiopatía congénita pues simple, ¿no? No produce y no ha tenido ninguna complicación, su válvula está normofuncionante. Entonces a él no. A los demás sí, ¿no? Porque tienen cardiopatías, tienen shunt, tienen prótesis, tienen antecedentes de endocarditis. Muy bien. Y nos vamos. Creo que esta es la última. Dice, ¿en cuál de estos pacientes sí recomendaría la restricción en la participación de deporte competitivo escolar? Entonces vamos. A. Niño de 8 años con antecedente de comunicación interventricular muscular pequeña, que eso fue diagnosticado cuando él era lactante.
Actualmente con exploración física normal, sin soplos. B. Niña de 10 años con antecedente de prematuridad y de ductus arterioso tratado farmacológicamente. Entonces, si dice farmacológicamente, ¿qué le han podido dar? Indometacina, ¿no? Que no ha sido seguido posteriormente en cardiología y que ha ido la niña creciendo normalmente. C. Chico de 12 años con antecedentes familiares de válvula aórtica bicúspide. Algunos intervenidos en la edad adulta que presenta válvula aórtica bicúspide normofuncionante. D. Chica de 14 años a la que se cerró por cateterismo a los 3 años una comunicación interauricular con éxito y sigue haciendo revisiones esporádicas en cardiología. Y E. Chico de 13 años con tetralogía de Fallot intervenida a los 7 meses, que no ha necesitado más intervenciones posteriormente. Entonces, ¿a cuál de estos casos usted le diría siempre, sí, tienes que restringir la competición, bueno, hacer esfuerzo físico, que la educación física, ¿no? El niño, ¿a cuál le restringes? La opción elegida ha sido la E. La E, ¿no? ¿Por qué? Porque los otros son cardiopatías que han sido resueltas, ¿verdad? Al lactante que tuvo su comunicación pequeñita y que ahora ya no sopla, obviamente se ha cerrado, ¿no? Porque hemos dicho, sí, un CIB, por más chiquito que sea, mientras más pequeño es, más sopla. Si ya no sopla, quiere decir que ya se cerró. Entonces ese niño está sano. A la niña que al ductus lo han tratado con indometacina, también ya se cerró porque la niña no tiene síntomas de crisis. El chico de 12 años que tiene la válvula bicúspide también es un niño sano. La chica de 14 años que le han cerrado su CIA, también, ¿no? Porque es una cardiopatía simple. Y la única cardiopatía que es compleja es esta tetralogía de Fallot. Que así lo hayan operado, eso quiere decir que han tenido que hacer una plastía al infundíbulo. O sea, el tracto de salida del ventrículo derecho han tenido que ampliarlo. Pero si esto ha sido a los 7 meses, ahora tiene 13 años. El niño, su corazón y él mismo crece. Entonces, todo lo que hayan hecho así de pequeñitos, ese infundíbulo, con el mismo crecimiento del corazón y el crecimiento de él mismo, puede quedar pequeño. Entonces, de hecho que ha quedado, siempre queda un poco de estenosis, ¿no? Estenosis al flujo pulmonar, ¿no? Y obviamente este niño, si es que va a intentar hacer deporte, se va a cansar, su flujo pulmonar va a ser pobre, ¿no? No es diferente. Entonces, esa es la respuesta. ¿Ya? Entonces, creo que esto ha sido todo. Han respondido muy bien sus preguntas. Se nota que han estado atentos a las clases. Bueno, es algo raro dar una clase así, pero parece que ha funcionado. Entonces, bueno, si no tienen ninguna pregunta, creo que podemos terminar. Doctora, hubo una pregunta acerca de la pregunta número 2, acerca de la definición de plétora. No ha quedado muy claro. Ya, vamos a ver la plétora. Ya. Entonces hemos dicho cardiopatía congénita sin plétora pulmonar. Entonces, plétora quiere decir hiperflujo pulmonar. Entonces, ¿qué cardiopatías van a tener mayor flujo pulmonar, mayor hiperflujo pulmonar o mayor o mayor plétora pulmonar? Van a ser todos los que tengan shunt de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, el paso de la sangre va a hacer que estas cavidades derechas tengan más volumen y que haya un mayor volumen a la circulación pulmonar. Entonces, todos esos son la comunicación interventricular, la comunicación interauricular, el ductus arterioso, porque todos esos tienen shunt de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, acá nos están preguntando otra cosa, nos están diciendo cuál de estos no tiene el hiperflujo pulmonar. O sea, como que nos dijeran, sin plétora es como decir que tengan hipoflujo pulmonar, o sea, una cardiopatía donde la sangre no vaya en gran cantidad al pulmón. Entonces, por eso era la atresia tricuspidia. Porque la atresia tricuspidia
como la válvula tricúspide está mal formada, no va a pasar la sangre de la aurícula derecha al ventrículo izquierdo, al ventrículo derecho. Y si no pasa al ventrículo derecho, no pasa la circulación pulmonar. Por eso que esta no tiene plétora pulmonar. Los demás sí tienen plétora pulmonar, ¿no? ¿Por qué? Porque de la comunicación interventricular, chan, izquierda, derecha, ventrículo derecho se va a los pulmones. Comunicación interauricular, lo mismo, ¿no? De aurícula izquierda se va a la aurícula derecha, de la aurícula derecha, ventrículo derecho y a los pulmones. El ductus arterioso permeable igualito, ¿no? Todavía aquí aún más, porque de la aorta se va directamente a la arteria pulmonar. Y del tronco arterioso persistente también, porque va a salir de la circulación sistémica, o sea, del ventrículo izquierdo, va a salir directo a los pulmones, va a ir la sangre, va a ir la circulación. Entonces, todas estas tienen hiperflujo pulmonar y la única que no tiene es atresia tricúspide. Ahora sí, ¿quedó claro? Y si tuvieran alguna otra pregunta, también me la hacen saber. Sí, doctora, creo que ya no hay más preguntas. Ah, ya. Entonces, bueno, espero que todo haya sido entendido. He tratado de ser lo más didáctica porque este es un tema bien amplio. Bueno, me han contestado bien las preguntas, así que quiere decir que sí han entendido por lo menos lo esencial. Y bueno, espero que sigan estudiando, traten de aprovechar el tiempo lo mejor que puedan. De todos modos, los extrañamos en las prácticas, en los hospitales, pero por ahora es necesario que se mantengan así, estudien, así como nosotros los extrañamos en las prácticas, esperemos ustedes también que nos estén extrañando a nosotros, para que no se olviden de sus prácticas. Eso sería todo. Doctora, nuevamente de parte de CIESME, del Centro de Investigación de Estudiantes de Medicina de la Universidad Privada de Tacna y del Comité Permanente Académico del mismo, le agradecemos mucho la ponencia brindada, ha sido de mucha ayuda. Los compañeros han estado respondiendo a las preguntas y han estado atentos y esperamos contar con su presencia para futuras ponencias. Nuevamente, muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes, cuídense mucho, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Chicos, no se olviden que para el pase de lista final es lo mismo, nombres y apellidos, / las siglas de la sociedad a la que pertenece. Muchas gracias por asistir a la ponencia.